A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Lo imagino caminando por una calle del centro. Un hombre alto, delgado, de pelo negro, con unos bigotes gruesos y oscuros. En su mano izquierda trae una revista doblada. La aprieta con fuerza, parece afirmarse de ella mientras avanza. Lo imagino apurado, fumando un cigarrillo, mirando de un lado a otro nervioso, cerciorándose de que nadie lo sigue. Es el mes de agosto, específicamente la mañana del 27 de agosto de 1984. Lo imagino entrando a un edificio en la calle Huérfanos al llegar a Bandera. Se trata de las oficinas de redacción de la revista Cauce. Pero eso no lo imagino, eso lo leí. La recepcionista del lugar lo reconoce. No es la primera vez que él llega a hacer la misma petición. Necesita hablar con la periodista que ha escrito el artículo que está en la revista que trae. Me cuesta imaginar a la mujer de la recepción. No logro configurar un rostro claro para ella, ni siquiera la expresión con la que mira a este hombre nervioso, pero sé que desconfía de él y de su urgencia. Imagino que intenta disuadirlo, que le dice que la persona que busca no está, que no vendrá en todo el día, que no insista, que se vaya, que no vuelva. Y también imagino, porque eso es lo que me toca en esta historia, que la escena es interrumpida por una voz femenina que, si cierro los ojos, también puedo imaginar mientras escribo. Usted me está buscando a mí, dice. ¿Qué necesita? El hombre observa con detalle a la mujer que le ha hablado. Probablemente la conoce bien. Debe haberla visto antes en alguna fotografía. Quizás le hizo algún seguimiento o investigó una ficha con sus antecedentes. Es la mujer que busca. Lo que ha escrito el artículo que leyó y trae consigo. Lo sabe. Por eso se acerca y le extiende la mano derecha entregándole su tarjeta de identificación como miembro de las Fuerzas Armadas. Imagino que la periodista no esperaba algo así. Observa la tarjeta desconcertada. Podría agregar, asustada. Andrés Antonio Valenzuela Morales, soldado primero, carnet de identidad 39.432 de la comuna de La Ligua. Junto a la información una fotografía con el número de registro, 66.650, que no imagino, que leo aquí, en el testimonio que la misma periodista escribió tiempo después. Quiero hablarle de cosas que yo he hecho, le dice el hombre, mirándola a los ojos e imagino un leve temblor en su voz en el momento de pronunciar estas palabras que no son imaginadas. Quiero hablarle de desaparecimiento de personas. Así comienza La Dimensión Desconocida de Nona Fernández, el libro que nos reúne esta noche en La República de las Letras. Omar Sarraz, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Cómo estás tú, Antonella? Estoy adolorida, te diré. ¿Cómo estás tú, Patricio López? Mejor que nunca. Esa es la actitud para un sábado por la noche. Claro, con un libro como este. Pero bueno, eso te estoy diciendo. Sí. Bueno, Nona Fernández se retorna a la República de las Letras hace algún tiempo atrás, no tengo idea cuánto, seguramente Oteiza sabe. Claro. Hicimos Fue en Salida de Nona Fernández, parte de esta misma colección de Random House, y ahora nos acercamos a esta Dimensión Desconocida que fue editada el 2016. Efectivamente. Bueno, hay tantas cosas que se pueden decir sobre este libro. Quiero partir hablando de Nona. ¿Puedo, no? Puede hacer lo que quiera usted. Sí. En el supuesto de que uno pudiera hacer esa división entre la obra y la autora en este caso, porque bueno, no es ningún secreto que Nona es una persona que todos los que estamos acá conocemos y admiramos mucho. Sí. Incluso en el caso de algunos de nosotros hay algún tipo de vínculo casi familiar. Pero dicho esto, a Nona la hemos admirado de muchas maneras. La hemos admirado como guionista, la hemos admirado como actriz, la hemos admirado como directora, como dramaturga, como novelista, como cuentista, en fin. Y esa inclasificación maravillosa, por lo demás, se manifiesta de manera muy maravillosa también en este libro, ¿no? Porque uno podría decir, formalmente es una obra literaria, ¿no? O de ficción, pero de ficción
tiene algunas cosas y otras no, hasta el punto que muchos de los hechos que aquí aparecen son perfectamente reconocibles en nuestra memoria colectiva. Sí. Hay aquí investigación periodística indudablemente, ¿no? Sin que uno pueda llegar a decir que es una investigación periodística tampoco. Hay una manera además de desarrollar el texto en el cual, claro, puede haber algún tipo de narración que en algunos momentos tenga linealidad, pero hay una interacción con otro tipo de textos, con otra manera de insertar las cosas que hace que no sea la típica novela Vargas Llosa, por decirlo de una manera, sí, ¿no? Sí. Y esto termina traduciéndose en algo que efectivamente hace daño por la capacidad literaria de la nona, pero hace daño también por su capacidad de interpretar la memoria colectiva a través de su capacidad literaria. Sí. Y eso hace que, voy a decirlo así de manera cursi, lo que en esta novela se condensa es, por decirlo de algún modo, la herida de Chile. Y no es... fue bien siniestra la persona que decidió esto. A mí me gustaría que aquí apareciera el nombre de quien decidió hacer este libro ahora, porque coincide con que ayer viernes fue el día del detenido desaparecido. Y hubo, bueno, muchas actividades en recuerdo de todas esas personas que murieron y que no sabemos dónde están, de todos esos familiares que lucharon toda su vida y también murieron y que murieron sin saber dónde están, de esta herida que sigue abierta. Y en este caso puntual, bueno, si bien la trama obedece a hechos que ocurrieron después de esa gran ola de desapariciones que hubo en Chile a principios de la dictadura, sigue pegándonos súper fuerte. Es como... Bueno, no sé, hay canciones que hablan de esas heridas que no cierran nunca, ¿no? Es saludable, sí, me parece a mí, sí, que nos pase eso. Sí. Peor sería que no nos pasara. Por eso, al principio, cuando me preguntabas cómo estaba, yo decía mejor que siempre, dije una tontera por decir algo, así sí, como cuando uno siente dolor y dice tontera, ¿no? Tal cual, sí, porque el libro pega, duele. Claro, sí. Bueno, incluso ese hastío con esta herida que no cierra y que vuelve y que se abre constantemente, está al final del libro cuando hablan de los velatones y esta especie de esta niña que pregunta si esta es un cumpleaños por las velas, y entonces ahí la narradora, un poco ya cansada, molesta con la situación, con la injusticia, dice, bueno, es una torta de mierda, es algo que estamos todo el tiempo volviendo a eso, estamos todo el tiempo con este olor a vela, con este olor a muerto. Entonces sí, es una cosa que todos quisiéramos que de alguna manera tuviera un final, pero un final digno. Y un bálsamo, por último, algo claro, que nos envolviera. Que nos abrigara el corazón, que el dolor fuera roto, un poco claro, menos, pero no se puede. Bueno, y yo creo que ahí lo que hace Nona es muy interesante porque, como tú dijiste, va de una cosa a otra. Y yo creo que un mérito del libro, porque muchas veces hemos visto hemos leído libros donde se cuentan cosas que más o menos todos manejamos. Y cómo hacer que eso pueda tener una nueva lectura, que pueda volver a sorprender, que vuelva a volver a tocar y que no sea algo que simplemente ya no nos afecte a lo que estamos ya habituados. Y yo creo que es con esta búsqueda que hace Nona de los nexos, unir las cosas que van pasando con la cultura popular, con, qué sé yo, con la vuelta, por el nombre de algunos de los personajes desaparecidos. Esta es, digamos, le pone a su hijo Yuri y habla de los Yuri que existen en Chile por esta salida de Yuri Gagarin, el primer hombre que salió de la atmósfera terrestre y vio el planeta desde afuera. Que por otra parte, bueno, están los juegos de video, está Space Invaders, está la música de cada época. Está Volver al Futuro. Claro, está Volver al Futuro. Entonces es como que todo, aunque sabemos que no sea así, como que la Nona, aunque el narrador incluso sepa que no es así, aunque sepa que ella como narradora establece esos nexos, es como que fueran reales, como que hubiera un sentido en todo. A mí me parece que yo creo que lo que más agradezco del libro es el lugar del habla en este libro, porque la autora está muy, muy presente. Sí. Y claro, quienes la conocemos, a ella y un poco a su familia sí, y un poco a su trabajo también, es muy fácil reconocer y seguir el camino y imaginárnosla hablando. Pero hay otra cosa que me parece linda y con la que quizás me identifico un poco, es que
ni ella ni su familia son víctimas directas de desapariciones, ni de torturas, ni de exilios. Y por lo tanto ella de alguna manera toma un lugar que tiene que ver con, o si lo es, no lo explícita en el libro, toma un lugar que tiene que ver con el chileno consciente, un poco, con quien de alguna manera no se puede hacer el loco frente a la locura con la que creció, y con la locura en la que vive todavía. Y ahí aparece, y me parece muy bonito lo de la dimensión desconocida, porque el título del libro hace alusión a una serie de televisión muy popular en Chile durante los años 80, que ella vincula con la locura de la represión dictatorial, y cómo cuando aparece este personaje, el delator, pero que todo el tiempo ella, a la que ella se refiere como el hombre que torturaba, de alguna manera abre una puerta hacia esta dimensión desconocida que durante toda la dictadura y aún lamentablemente sigue funcionando paralelamente a este Chile que habitamos. Claro. Y explica el Chile que habitamos. Y ahí hace el ejercicio de disculpa. Que Patricio apunta con el dedo. Sí, nos asustamos. Le salió Lagos de Lagos, nos asustamos. No sé. Ya. Solo soy mi amigo Mac. Está bien. ET. Sí, popular. Sí. No, el ejercicio del mundo paralelo, donde ella también hay una parte en la que habla de cómo la mente ve lo que quiere ver, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los submarinos alemanes que son engañados por barcos de guerra ingleses, donde simulan que son barcos de placer para que salgan a la superficie y los puedan hundir, disfrazándose, transvistiéndose algunos de los marinos ingleses, vistiéndose de mujeres. Entonces, aunque ven un barco de guerra, piensan que no lo es, o cosas. Entonces, mucha gente, hasta varios años después de que se terminó la dictadura, decía que no sabía nada. Entonces, por ejemplo, Marcelo, cualquiera te dice, pero si a los 13, 14 años en el colegio nosotros sabíamos que estaba pasando esto, ¿cómo lo podían no saber? Entonces, ese no saber es una decisión también. Sí. Y también es una dimensión desconocida. Sí. A propósito de dimensión desconocida, acaba de entrar a esta, desde el más allá o el más acá, desde algún lugar. Alberto Mayor. Oye, ¿tú querías decir algo? Sí, si no, yo me voy a ir al tema. Quería decir dos cosas. No, quería decir tres. A ver. En primer lugar, bienvenido, Alberto. Patricio. Gracias por estar acá. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, como estamos súper familiarizados con la obra de la nona, de repente uno inevitablemente la pone a hacer dialogar con otras de sus obras. Claro. Cuando nos preguntábamos, por ejemplo, esto que decías tú de la persona consciente, bueno, Anona aparentemente, a la luz de lo que vimos en una obra que te es literalmente familiar, Omar, que es el Liceo de Niñas, ¿sí? El colegio no le resultó una experiencia que pudiera pasar por el lado de estos acontecimientos. Y en esa hora fue donde nos pudimos encontrar, por ejemplo, con, la imagen de Yuri Gagarin. Claro, en fin. Entonces, la biografía de la nona es una biografía comprometida y luego uno puede encontrar los motivos por los cuales así ha sido. Y sin embargo, lo logra decir de una manera extraordinaria que no cae, voy a decirlo así, en una suerte de frivolidad posmoderna. Sí. Tampoco cae en el cliché, tampoco cae en lo panfletario. Y al hacerlo con los mismos elementos es súper difícil. O sea, yo recuerdo que había una época noventera en la cual en la literatura se instaló un debate respecto a que las atrocidades de la dictadura habían perdido su capacidad performativa, ¿no? Entonces le metieron un ratón en la vagina. Ah, sí, ya lo sabemos. Le metieron corriente en los testículos. Bueno, sí, ya lo sabemos. Lo tiraron con rieles al mar. Bueno, sí, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de acontecimientos perdieron la capacidad de escandalizarnos, de herirnos. Fue ese momento como de la siesta extraña de los 90, ¿no? Sí. A tal punto que en esa época aparecieron algunos autores que trataron de buscar por otro lado para volver a impresionar. Yo recuerdo, por ejemplo, muy claramente al poeta Bruno Vidal, con sus libros. Hay uno que se llama Arte Marcial, que lo busqué ahora y lo encontré, cuando lo que él hace, militante del MIR, ¿no? José Díaz, militante del MIR, dice: para que esto nos vuelva a escandalizar hay que volver a decirlo desde otro lugar, y el tipo se convierte en el hablante lírico de los torturadores, ¿no? Entonces tiene poemas como este que dice: un poeta maldito no se corta las venas,
se baña con la sangre de los caídos. ¿Ya? Entonces, cuando él decía eso, lo que en el fondo estaba dando cuenta, yo me acuerdo además habérselo visto en entrevistas, o sea, recuerdo una con Barker, donde decía, bueno, yo tuve que hacer esto porque esto otro dejó de impresionarnos. Y lo digo porque Nona, a pesar de volver a tocar aparentemente la tecla con los mismos ingredientes, sí, igual nos llega profundamente adentro. Es que eso yo creo que es porque ella busca hace el ejercicio de empatizar, de ponerse... Dice, no oculta el artificio, sino que ella dice, imagino que, y eso recurrentemente, imagino que en este momento el personaje siente esto, imagino que en ese momento el personaje conversa pone la mesa y conversa mientras van a tomar once. Pero sé que tal cosa. Claro, cuando hay un dato, dice sé, pero al mismo tiempo los pone en la dimensión humana cercana de imagino que. Y bueno, y también seguramente tiene que ver con su biografía porque... aparte de que ella quiso tener esa conciencia, porque también es una elección, pasaron cosas, como por ejemplo lo que aparece en el capítulo de Fuensalida cuando detienen a Contreras Maluje y que se tira delante de la micro. ¿Sí? Aquí también aparece, en la calle Nataniel. Y que se sí, lo lleva. Pero lo que estoy diciendo es que escoge la hablante en este caso, no es una víctima directa. No. Y yo creo que eso también, a todos quienes no somos víctimas directas, insisto, yo creo que todos somos víctimas de nuestra historia, ¿no? Pero de alguna manera nos apela, porque no es desde el lugar de la pura conciencia. Sí. Es que yo creo que la base de la obra de Nona Fernández es justamente la elección estilística en este caso. O sea, construir, porque tuvo que construir, no es que uno dice, esto se narra con tal tipo de narrador, sino que tuvo que construir un aparato narrativo para poder llegar a la obra sin caer en los clichés que por la cantidad de veces que esto se ha visto existen, sin caer en la visión completamente parcial, que naturalmente esto invita a tenerla, sí, ¿ya? Sin caer tampoco en la pérdida de sensibilidad que una visión distinta a las anteriores podría generar. Claro. O sea, es una construcción muy difícil de lograr. Y entonces ella, uno aparte del libro, de las 2 páginas dice, aquí hay un esfuerzo muy evidente de buscar un registro que no es un registro que exista realmente estandarizado en la literatura, sí, para poder hacer algo con este material. Y eso es increíble porque está lo real, la ficción, unido sin problema, ¿ya? Articulado, y la ficción cumple un rol de comprensión de los fenómenos. Sí. Complementa los hechos, pero complementa los hechos no solo con otros hechos, sino que también con la miserable vida que un escenario produce. O sea, sí, porque aquí efectivamente hasta aquellos que se traicionaron y se convirtieron en seres despreciables bajo cierto código son comprensibles. Sí. ¿Ves el proceso? Ves el proceso. Entonces es bien potente. A mí me pasó, por ejemplo, que buscando temas yo encontré que era dificilísimo. O sea, uno pone así como dice temas que involucren la tortura y está Shakira. O sea, no es... Está Alejandro Sanz con Shakira. O sea, no. Entonces es una broma horrible. Sí. Es difícil. Bueno, pero vamos a un tema porque acabamos de ser una de las locuciones más largas, sí, una cosa chiquitita, de la historia de la República. Que a pesar de los recursos literarios de Nona, uno intuye que a ella le duele. Por eso no le duele. Y como a ella le duele, claro, a nosotros también. Sí. Omar. Bueno, vamos con... Podría ser de Rubén Blades, podría haber sido Prohibido olvidar, pero en este caso vamos con Desapariciones. Muy bien. Sí, a veces sueño con ratas, con piezas oscuras y con ratas, con hombres y mujeres que gritan y con cartas que vienen desde el futuro, preguntando por esos gritos. Ya no recuerdo lo que dicen los gritos, tampoco lo que dicen las cartas, solo me quedan las ratas. Hice un tratamiento con un psiquiatra para sacármelas de encima, me mandó a hacer un encefalograma. Vi mi cabeza en una radiografía. Busqué ahí las ratas para cortarlas con una tijera, pero no estaban. Se camuflaban entre las sombras del negativo. Me hicieron armar cubos, me hicieron responder pruebas psicológicas, dijeron que las ratas estaban ahí por mis problemas económicos, que estaba tenso, nervioso, que con unas pastillas se me pasaría.
Yo nunca les dije lo que me pasaba, nunca les hablé de mi trabajo y lo asqueado que me tenía. Eran médicos de servicio de inteligencia, no podía decirles la verdad. Después no aguanté más, fui a la revista y hice lo que hice. Usted lo ha contado mejor que yo, su imaginación es más clara que mi memoria. Estamos leyendo La dimensión desconocida de Nona Fernández y como hemos hecho una de las locuciones más largas de la historia de la República de las Letras. Larga y innecesaria, además, como todas. Digamos que no voy a discutir eso. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sin querer queriendo me fui metiendo cada vez más. De repente dejé de ser el que era. Podría echarle la culpa a mis jefes, podría decir que ellos me transformaron, pero uno siempre tiene que ver con lo que le pasa. Lo sé porque he visto gente que no se traiciona, gente que puede estar con la mierda al cogote y no se quiebra. El Kila Leo, por ejemplo. Él fue un prisionero que yo llegué a admirar. Se llamaba Miguel Rodríguez Gallardo. Era tornero, tenía 3 hijos chicos. Le dieron duro y nunca habló. Le aplicaron corriente, le pegaron, lo colgaron, lo encerraron y no habló. El Kila inventaba formas para mantener la cabeza clara y no quebrarse. El Kila escuchaba los sonidos con detalle, se fijaba en los olores, en las temperaturas, en las formas y en el color de lo que alcanzaba a ver cuando no estaba vendado. «Me tienen en el aeropuerto de Cerrillos», me dijo un día. «¿Cómo sabes? Esto puede ser Pudahuel o la base aérea del Bosque. Todos los días escucho las indicaciones de la torre de control y nunca han dado la salida de un avión de combate ni tampoco de pasajeros. Esto tiene que ser Cerrillos», dijo, y tenía razón. Cuando lo llevaron al nido 20 adivinó dónde estaba. «Este del paradero 20 de la Gran Avenida», dijo. «La sirena que suena y da la hora es la de la bomba donde yo fui bombero». El Kila sabía cuándo era de día, el Kila sabía cuándo era de noche, el Kila olfateaba el aroma de las flores y adivinaba el cambio de estación. Las veces que estuvo encerrado en el closet buscaba dibujos de las tablas de madera y con ellos armaba historias, se inventaba cuentos. Nos reconocía por los pasos. Según cómo caminábamos nos llamaba por el nombre y siempre le achuntaba. Su cabeza era firme, mucho más firme que la mía. Una noche me mandaron a llamar, me dijeron que echara chuzos, palas, unas metralletas y varios litros de combustible en una camioneta. Después nos pasaron una lista de detenidos. Los teníamos que atar y vendar. Uno de ellos era el Kila, llevaba más de 4 meses con nosotros. «Te van a dejar en libertad», le mentí mientras le vendaba los ojos. «Sí», me dijo, «me voy a la libertad, pero no me voy a mi casa». Antes de que lo amarrara me dio la mano. Me hizo un cariño. Yo le di un cigarrillo que él agradeció. Me puse a llorar mientras lo amarraba. Lloraba callado, tratando de que él no se diera cuenta, pero los dos sabíamos lo que iba a pasar. El Kila se fue con los otros detenidos de la camioneta, yo me quedé con su carnet de identidad, también con sus documentos para manejar, con su reloj, con su billetera. Tuve que hacer desaparecer todo. Lo quemé y lo enterré, lo mismo que hicieron con él. Antes éramos unos conscriptos inocentes, tontos, sin mundo. Ahora podíamos comernos un sándwich mientras mirábamos a un muerto. Me había convertido en otro, en uno que se levanta y se acuesta con olor a muerto. Estamos leyendo La dimensión desconocida de Nona Fernández esta noche de sábado, en pleno. Estamos los 4. En eso que antes llamaban invierno. Antes. Sí. Antes se celebraba que no había pasado agosto. Sí. ¿Y ahora qué celebramos? El infierno. La dimensión desconocida. Sí, ¿Sí? compañera, usted. Voy a hacer un micromachismo. Después de usted. Querido, no toda la gentileza es un micromachismo. Qué bueno saber. Esa es una idea que yo he defendido, ¿no? con relativo éxito. Fracaso, ¿no? Con relativo fracaso, muy bien. Pero en la República, en esta República creemos eso. Sí. La gentileza va. Sí. Y nos sostiene. No, yo quería decir de la relevancia en un país en donde no hemos tenido una verdad oficial, en donde todos los discursos se han hecho en la medida de lo posible, que básicamente se ha traducido en no molestar a quienes están en el poder económico. Sí. El lugar que ha tenido el arte para mantener la memoria abierta y hacer justicia desde el imaginario, yo creo que ha sido súper potente. Y quizás porque justo esta semana que estaba leyendo La dimensión desconocida, fui a ver Diatriba de Radrigán, que está en el Ictus, se las recomiendo mucho. Dirigida por Rodrigo Pérez, además con la Cata Saavedra, entre otra gente en el elenco. O sea, súper. Pero no, de verdad es una belleza. Y claro, y ahí hablan desde una viuda de un detenido desaparecido. Y también me tocó en la semana entrevistar en el semáforo a la Liz Orozco, que es la realizadora que hizo el documental El Pacto de Adriana,
que es la historia de Adriana Rivas, que... Bueno, el documental cuenta cómo Liz, que es la sobrina de ella, se va dando cuenta que su tía, que era su heroína mientras ella crecía, porque era independiente, porque era una mujer súper, así como poderosa, bla, bla, se va dando cuenta que su tía estaba muchísimo más, que no era una simple secretaria en el Ministerio de Defensa durante la dictadura, sino que había estado muy involucrada en casos de derechos humanos, que de hecho en este momento la tienen esperando la extradición en Sydney. Y claro, para una... que claro, a diferencia de Nona Fernández, que durante su educación secundaria militó y estuvo mucho más involucrada, ella es unos poquitos años mayor que yo, para una que no... Nota el pie, lo suficientes, porque tú Sí. y yo tenemos la misma edad, Nona tiene 6, 7 años más que nosotros, y la diferencia entre haber sido adolescente y niño en la parte final de la dictadura es una diferencia... abismal. Sí. Claro, porque tiene que ver con los secundarios, con las movilizaciones, con las conciencias, y de alguna manera ahí levanto Las mi protestas experiencia, nacionales, claro. mi experiencia como lectora, espectadora, auditora, de que finalmente parte importante de mi conciencia política ha tenido que ver con los libros, con las películas, con las obras de teatro Sí. que siguen de alguna manera trayendo y dándole voz a aquellos que han sido acallados desde el relato oficial. Sí, hay algo que yo creo que Alberto ya lo dijo, y en realidad yo solo digo cosas que Alberto ya dijo. Y hace muchos años. Sí. Le dicen a veces el nota al pie. El nota al pie. Claro, el nota al pie. Él López, es nuestro claro. líder y tú eres nuestra alma poética. En fin, claro. Lo dices de otra forma más bella. No, tampoco. Estamos tratando de darle sentido. Somos Neruda y Bizarnik. Lo que pasa es que, claro, hay que completar una hora. Tiene el machito alfa. Tiene que haber alguien. las denuncias, Tiene que haber alguien aquí que sirva los chistes. Un Gigi Martin, un indio, un indio que le sirva los chistes. Bueno, en fin. Esto que decía Alberto, que lo dijo al pasar, por eso yo lo quería retomar, que en este libro no existe esa división que en circunstancias tan dramáticas uno puede llegar a tener entre, comillas, los buenos y, comillas, los malos, ¿no? Eso hace que este libro sea especialmente lúcido, porque cuando estamos hablando de todo lo que estamos hablando, ¿no? De la carga emotiva, de la carga biográfica, del dolor, de la memoria colectiva, en fin, construir una obra donde no se caricaturiza ni se transforma al torturador en un monstruo, sino, para citar a Hannah Arendt, en alguien que es recorrido simplemente por la banalidad del mal, tiene un mérito extraordinario. O sea, aquí uno puede seguir la ruta de una persona normal que en determinadas circunstancias se envilece, y eso de alguna manera instala una pregunta, porque cuando hay personas, yo puedo dar cuenta de los tres que están acá, que son personas que tratan de vivir de buena manera, y dicen, yo jamás haría algo así, ¿no? ¿Cómo sería en circunstancias extraordinarias, ¿no? Y no digo que uno pudiera seguir el mismo camino, simplemente que Nona es capaz de instalar la pregunta, y por el solo hecho de instalar la pregunta hace que el libro salga del panfleto. Fíjate que la otra vez, yo no vi la obra porque estaba dándole en Buenos Aires, pero es una obra de teatro de un gran amigo que fundamentalmente es director de ópera, pero que, dado que no había mucho presupuesto en Argentina para hacer ópera, haciendo obras de teatro también. Y entonces era una obra de teatro sobre que la pregunta central de la obra es ¿qué hace un artista frente al totalitarismo? Uh-huh. Y era la historia de un director de orquesta de la Alemania nazi que es elegido para honrar al nacionalsocialismo, a pesar de que, como pasaba con algunos excéntricamente talentosos, era en realidad judío, ¿ya? Pero Hitler tenía médicos judíos, tenía aquellos que eran imprescindibles, estaban dentro y trabajaban. ¿Y qué hace el elegido, ¿ya?, contra todos los suyos cuando le dicen aquí tendrás tranquilidad y paz y no persecución? ¿Ya? Y tienes que enfrentar todos los días la historia que prosigue. Uh-huh. Y tienes que tomar la decisión todos los días de si ser un poquito o mucho héroe o un poquito o mucho criminal. Uh-huh. Claro. Entonces,
Esa es la pregunta. Sí. Tremendo tema para una ópera. Ahora, Fritz Lang arrancó. Claro. A Fritz Lang lo llamaron para dirigir el cine de Hitler, porque como casi todo... Aplicó la idea del artista que huye. Se fue a París. Shostakovich no arrancó. No arrancó. No. Se quedó adentro, a pesar de que lo censuraron, lo persiguieron. Y lo transformaron en finalmente una estrella con su obra sobre Leningrado. A pesar de que ya Stalin le había prohibido Lady Macbeth claro. en Minsk, que había sido completamente... De hecho, la crítica literaria se dice que la escribió directamente Stalin en el diario. La crítica de la obra. O hay otros que se quedan y se mueren de pena. También. Claro. Bueno, Doctor Chivago... Sí. Doctor Chivago es la historia Pasternak, claro. Morir de pena, o sea, quedarse ahí recibiendo una vez a la semana el llamado de Stalin, socarrón, riéndose de que lo tiene presionado y que tiene a la mujer presa en Siberia. Y lo mismo hizo con Bulgakov, claro. O Eisenstein, que también creo que se murió de pena. Sí, pues. Bueno, vamos a escuchar a De Cruza. ¿En serio? Sí, vamos a escuchar a Tiempos de Gran Avenida esto. Sí, pero por supuesto. Además, Pedro Fonseca estuvo de cumpleaños esta semana, le mandamos besos. Tiempos del Zanjón de la Guada. Tiempos y obras de la zona. Del Zanjón de la Guada y de la avenida Isabel Riquelme, más conocida como Riquelme. La Costanera de los Pobres. La Costanera de los Pobres. Exactamente. Qué buen primer disco el de Cruza. Claro. Tremendo ahora. ¿Así le dicen? ¿A qué? La Costanera de los Pobres. Por supuesto, algo está pasando. Algo está pasando. Vamos a escuchar eso en la República de las Letras. Con cigarro me quemaron en una mesa.
Lo imagino otra vez caminando por una calle del centro. Es el hombre alto, delgado, de pelo negro, con sus bigotes gruesos y oscuros. Creo que viste la misma ropa con la que lo vi en esa fotografía vieja de la revista Cauce. Una camisa cuadrillé y una chaqueta de mezclilla. Esta vez no lo imagino fumando, lleva las manos en los bolsillos. Quizá capeando el frío de esa tarde de agosto de 1984. Ya estuvo con la periodista, ya salió de su oficina y tiene un nuevo objetivo. A su lado va otro hombre que parece dirigir la caminata. Avanzan hasta una plaza, específicamente la Plaza Santa Ana, entre las calles Catedral y San Martín. El lugar está lleno de gente, transeúntes que se mueven igual que ellos de un punto a otro de la ciudad. Lo imagino observando cada rostro que se cruza delante de sus ojos. Mira ansioso intentando adivinar cuál de todos es su siguiente contacto. El tipo que parece esperar una micro, el que lee el diario en un banco, el que habla por teléfono desde una cabina, el que come sopaipillas con ají en el puesto del centro de la plaza, o los otros, cualquiera de los otros. Eso es parte de La dimensión desconocida de Nona Fernández. Estupendo libro, doloroso libro. Nos robó el tiempo esta semana. Sí, absolutamente. Oye, pero tenemos fe en el tiempo. Sí, no, pero antes de eso, hay una parte del bloque anterior que quedó mal y yo creo que hay que repetirla. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. A ver. Era la parte donde Alberto empezaba Hazte la pregunta de nuevo. donde Alberto empezaba a contar este dilema que tenía el artista, ¿no? ¿Qué es lo que hace un artista frente al totalitarismo? Repite. A ver, ¿qué es lo que hace un artista frente al... Eso debe ser a coro. ¿Qué es lo que hace un artista seduciendo a la vida? Eso. Claro. No, lo que pasa es que nos dimos cuenta que a los tres lo íbamos a decir y por no echarle a perder esta pregunta tan profunda. Pero viste, esta república es muy respetuosa. Es muy respetuosa. Incluso sí. en la Igual, frontera. respetuosa. Así que lo hicimos ahora. Pero tan a respetuoso conciencia. que digamos que esta semana quien nos robó el tiempo es Nona Fernández, pero nos robó a partir de libros que nos procuró, como siempre, Librería Clepsidra, que tiene además, esto es muy importante, fe en el tiempo, que es una cosa que a estas alturas del mundo hay que reconocer como un valor enorme. Pues bien, José Pedro Alessandri 94, allí a la salida, exactamente a la salida, es bien impresionante, a la salida del Metro Chile-España, en Macul con Irarrázaval, o José Palacio con Irarrázaval, depende de si usted es más o menos ciútico, ¿ya? Sí. Efectivamente tenemos, allí está, a una cuadra de la Plaza Ñuñoa, usted va y se pasa a la librería, escaparate de lujo, libros de lujo. Curatoría de lujo. Curatoría. Pero ¿ya? así... Sótano, el lujo no está en el sótano, pero... Sí está. Detrás de todo lujo tiene que haber una... Yo estaba en el sótano y ustedes no, y créanme que yo no estaba en el sótano, tengo temor al No. sótano. Yo la dimensión desconocida. Por favor. La dimensión desconocida, sí. Así que ahí, y en libreriaclepsidra.cl, en Facebook, en Instagram, está... Y pueden comprar además por internet con carrito de compras. Sí, lo esperamos. Y atendido por su propio dueño. Igual que este país. Eso es lo... Claro. Bueno, sí. Yo quería decir solo una cosa. No hemos dicho así como el argumento. Antes hacíamos eso, ahora ya como que no está lo mismo. Antes decíamos, bueno, esta es la ¿De qué historia. se trata? Claro, Pero yo lo leí al principio. Mira, pero claro, Omar, lo leyó. Omar, relájate. Mira, primero, nadie escucha este programa y Sí, segundo, nadie sí. lee el libro. Así que relájate. Es cierto, Ya. es más poesía, es como Saludos asociaciones a todos- libres. A todos Asociación los libre. nadies que están por aquí y por Esto es allá. como ir al psicólogo, nada más. Asociación libre. No, es el personaje principal. ¿Y por qué se llama un capítulo Zona de Contacto? Tarán. Queda la actitud instalada. Sí. Sí. Bueno, el personaje principal es el personaje que trabaja en la CNI de Chapa Papudo. ¿Que de dónde es viene? De la Fuerza Aérea. El comando conscripto conjunto. del Comando Conjunto, y que él aparece en la revista Cauce diciendo con el titular "Yo torturé", describiendo todo lo que pasaba, y que sale del país. Y esto es bien interesante porque hay lo que ustedes decían, de que no hay buenos y malos. Justamente este es un esfuerzo que yo veo en Nona o en, por ejemplo, Jimena Carrera cuando hizo en la obra de teatro Medusa, donde las delatoras que están viviendo en el departamento y entregan a sus compañeros son víctimas. Entonces, y hay gente que puede decir yo no me quebré, pero bueno, todos los chantajes, todos los terrores, todas las cosas posibles, ¿quién puede decir, como tú decías, Patricio, quién puede decir yo en ese caso hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro? Entonces aquí está esto de este personaje que luego termina viviendo en Francia, que arriesga su vida y que denuncia lo que está ocurriendo en la dictadura y lo pone claramente digamos, en público. Y
Este esfuerzo que hace Nona Fernández lo hace normalmente la gente que se da cuenta de que no hace falta, no se puede seguir con una división simplista de las cosas. O sea, realmente haber tomado la decisión que tomó este hombre tiene mucho mérito, a pesar de que él haya sido parte de los torturadores. Bueno, eso. ¿Fiscales ad hoc? Fiscales ad hoc. Lindo momento frente al caos. El tiempo se detiene, la imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Acción y reacción, se acaba la paciencia, de un lado los guardianes, del otro gente descontenta. Gente que es postergada, gente que es anulada, gente que sabe que su voz no es escuchada. Un cóctel molotov, caras encapuchadas, y en 2 segundos fuego, piedras, barricadas. Acción y reacción, violencia con violencia. Es un lindo momento, se acaba la paciencia. Una nube de gas, un camión policial, también disparos para controlar. Una nube de gas, un camión policial, cascos y palos para controlar. El tiempo se detiene, la imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Paso de blanco y negro al rojo más intenso, salió del humo negro el verde más violento. Listos para pegar, listos para aplacar, quieren hacerte razonar por la fuerza. Una nube de gas, un camión policial, creen que pueden controlar con la fuerza. Es un lindo momento para prenderle fuego, se va a descontrolar. Es un lindo momento para prenderle fuego. Nos quedan 3 minutos, así que son básicamente palabras finales. ¿Patricio? Una novela súper recomendable y quizás es una novela para entrar en el clima de septiembre. O sea, yo recomendaría... Del septiembre negro. Sí, claro, porque Esa parte. porque septiembre es un mes muy extraño, uno pasa casi directamente del cementerio general a la fonda, lo digo con respeto, digo anímicamente, ¿no? Pero bueno, mientras duran estos días antes del cementerio general, creo que sería muy bueno ir y leer este libro. Yo solo leo lo que ella, Nona Fernández, declaró. Las historias de la dimensión desconocida siempre han estado pisándome los talones. Nací con ellas incorporadas en un álbum familiar que no elegí ni organicé. Esa es la mejor historia de lo que es la dictadura. Nosotros no podemos escapar de ello y tratar de procesarlo es un gran objetivo. El arte chileno lo ha hecho, a veces con destreza, a veces sin ella, pero es una necesidad indispensable y todavía está pendiente, por tanto los intentos siguen existiendo y este es un intento de los grandes. Ajá. Yo digo... leo un último párrafo. Eran tiempos de cuerpos heridos, quemados, baleados y degollados también. No tengo claro el momento exacto, pero sé que de golpe aparecieron ataúdes y funerales y coronas de flores y ya no pudimos huir de eso. A lo mejor siempre había sido así y no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor nos habían mareado con tanta tarea de historia, tanto acto cívico y representaciones de combates contra los peruanos. Recuerdo haber estado en el velorio de uno de esos degollados. Recuerdo un ataúd en un lugar al que no sé cómo llegué. Bueno, aquí estamos volviendo a septiembre en nuestro ciclo eterno. Ahora, igual me impresiona, y lo digo con respeto y cariño, nuestra capacidad para meternos en profundidades de los dolores nacionales y al mismo tiempo decir tanta tontera. Sí, ¿será una capacidad? Pero lo último es una condición necesaria en la empresa,
lo primero es una necesidad de la lectura en sí misma. Claro. Así que una cosa es lo que nosotros aportamos, la tontera, y otra cosa es lo que aportan los autores. Exactamente. Y muy bien la Nona Fernández, y conozca sus otras obras y sobre teatro. Es espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigo Gracias, Alexis. buenas noches. Muy bien, buenas noches. Estén bien.